Hola, buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito, su presentación por Teleuniverso, originando en la ciudad Corazón. Hoy tenemos un invitado muy prestigioso con el que vamos a agotar todo el espacio. Es el doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República. Es un experto en derecho laboral y es parte del partido Fuerza del Pueblo. Tony Rodríguez y yo brindamos junto al doctor con el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo, el sabor que empieza en el aroma. Así es, buenos días, buen provecho para todos. Ya el doctor se tomó su café hace rato, o sea que está exonerado por el momento. Doctor, yo creo que es conveniente que hablemos primero de un área que usted conoce muy bien, aparte de la política, que es el derecho laboral, porque la situación de los trabajadores en este momento es crucial. Se tiene entendido que hay una cantidad, miles de trabajadores que están suspendidos y a los cuales ya se le informó su despido formal de una diversidad de empresas debido al tema del coronavirus. ¿Cuál debe ser el procedimiento y cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, buen día, antes que nada, pues un saludo a todos, especialmente a todos los amigos televidentes y los que siguen este programa, que ha sido siempre un programa de primera ya en Santiago, y una lástima de no poder compartir el cafecito que me he tomado aquí en la casa con ustedes. Pero bueno, ya más adelante lo podremos hacer, porque esta pandemia al fin y al cabo va a pasar. Efectivamente, el Ministerio de Trabajo ha informado que se han registrado, solamente el registro en el ministerio es de más de 1 millón de trabajadores suspendidos. 1 millón y un poco más de trabajadores suspendidos. Se supone que ahora estamos ya en la fase segunda de la desescalada, como llaman ahora, o sea, de la reapertura del país, y que la microempresa va a poder trabajar con la totalidad de sus trabajadores, la mediana empresa con un 75% de los trabajadores y la gran empresa con un 50% de sus trabajadores, hasta que se inicie la tercera fase ahora, la próxima, en 10 días, menos de 10 días. Ahora, el problema está en lo que tú planteas, Tomás, y es que muchas pequeñas y microempresas con estos más de 2 meses de cierre no han podido reabrir. Sencillamente se perdió el capital, eran empresas muy pequeñas, micro, y lógicamente todo eso está afectando a miles de trabajadores que prestaban su servicio en las microempresas. Ahora, el desempleo ha aumentado. Estamos hablando de que el desempleo ampliado era de un 10%, 10, 11%. Hoy está en 21% el desempleo. Y eso significa, bueno, pues más pobreza en la República Dominicana. Y un gran reto para el gobierno que inicie el próximo 16 de agosto, porque va a tener obligatoriamente que abocarse a crear empleo, y la creación de empleo, yo siempre lo he sostenido, no es conseguirla con una varita mágica. Eso siempre es imposible. El empleo solamente se genera con inversión y más inversión. Y la inversión pues va a tomar tiempo en invertir en la República Dominicana, porque todo el tejido empresarial ha sido duramente afectado por esta crisis. Doctor, ¿qué efecto jurídico tiene la suspensión provisional del trabajador si al cumplirse el plazo de los 2 meses no puede volver a su puesto de trabajo? ¿Qué garantías tiene jurídicamente ese trabajador? Ahí viene el problema. La suspensión, como tú señalas, la suspensión es una figura provisional. El trabajador no cobra su salario. Por esa razón hubo el programa FASE para darle un subsidio totalmente insuficiente, pero el problema está en que esa suspensión se prolongue. De acuerdo con el Código de Trabajo,
el máximo de la suspensión son 90 días, que ya prácticamente están pasando. Sin embargo, hay posibilidades de que el Ministerio de Trabajo prorrogue la suspensión, porque hay una disposición del código que establece que mientras exista la causa que genera la suspensión, esta se puede prorrogar. Bueno, tal vez el ministerio podría prorrogarla. Con eso el trabajador no pierde el empleo, porque si el trabajador pierde el empleo, lamentablemente la ley establece que cuando pierde el empleo por un caso de fuerza mayor, no hay pago de prestaciones laborales. Y eso sí sería una tragedia tremenda para el trabajador, porque pierde el empleo y pierde el empleo sin que le paguen un solo centavo. Eso sería una gran tragedia. Bueno, pero doctor, eso es lo que está ocurriendo. O sea, ya hay empresas grandes incluso que ya han presentado ya no la suspensión provisional, sino la suspensión definitiva de miles de trabajadores. Sí, ese es el problema. La suspensión definitiva significa terminación. No hay suspensión definitiva realmente. Suspensión definitiva es un eufemismo para realmente referirse a la terminación del contrato. Bueno, y en este caso, ¿cuál va a ser la causa de terminación? No es la voluntad del empleador, es el caso de fuerza mayor, la pandemia. Entonces, lógicamente, pues el problema sería que, de acuerdo con el Código de Trabajo, el caso de fuerza mayor pues provoca el despido, la terminación del contrato sin pago de prestaciones laborales. Yo creo, y no quiero, pues, porque es una situación muy difícil, muy sombría, yo como especialista diría, bueno, realmente el caso de fuerza mayor no es el COVID-19. El caso de fuerza mayor es la orden que dio el gobierno de cerrar las empresas. Ese es el caso de fuerza mayor, porque aunque el COVID haya afectado, la empresa pudo haber seguido trabajando, tomando medidas de precaución, pero hubo un cierre de la empresa obligatorio, lo que los autores llaman el hecho del príncipe. El hecho del príncipe no es más que una orden del gobierno de cerrar las empresas. Bueno, si ya esa orden del gobierno ha sido levantada y ahora las empresas pueden trabajar, entonces tal vez el trabajador podría decir, bueno, en este caso, si usted termina el contrato, si usted me desahucia, entonces usted tiene que pagarme las prestaciones, porque ya no hay un caso de fuerza mayor. Ya el gobierno no está obligando a la empresa a cerrar. Pero ya esa sería una tesis que había que discutirla en el tribunal. Como quiera que sea, es una situación realmente preocupante, una situación desgarrante, porque en estos momentos perder el empleo realmente en época de crisis es mucho más difícil que en un momento normal. Doctor, el estado de emergencia, el gobierno está planteando una nueva prórroga. En ese contexto de la situación de suspensión laboral en que están aún miles de trabajadores, ¿qué implica la prórroga al estado de emergencia? No, el estado de emergencia simplemente se circunscribe a limitar el derecho fundamental al libre tránsito. No tiene nada que ver con el problema laboral, es sencillamente el limitar el libre tránsito sobre la base del estado de excepción, de emergencia. El gobierno dicta el decreto del toque de queda, impide la libre circulación de los ciudadanos. Nosotros, como Fuerza del Pueblo, creemos que es una nueva prórroga que va a ser conocida hoy en el Senado dentro de pocas horas. Nos parece un exceso y un abuso, porque hay una incompatibilidad. Si el propio gobierno ordena la reapertura del país, y ya vamos a entrar a la tercera fase,
como al mismo tiempo quiere un estado de emergencia para limitar la libre circulación de las personas. Un estado de emergencia de 17 días, lo que significa que ese estado de emergencia se va a prorrogar hasta que termine junio, y el 5 de julio son las elecciones. Entonces estamos hablando de simplemente un instrumento que está utilizando el gobierno con la finalidad de obstaculizar el libre tránsito en la parte final de esta campaña electoral atípica que hemos tenido los dominicanos por efecto del virus. Nos parece realmente abusivo y es una forma de